¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos aquí para discutir, avanzar en este tema. Ahora lo que nos corresponde ver es el tema de ley, propiedades térmicas de la materia, pero para ello primero tenemos que ver la ley de Boyle, ley de Charles y la de Gay-Lussac para llegar finalmente a la ecuación de estado del gas ideal. Lo que vamos a entender con ecuación de estado va a ser, perdón, con un gas ideal va a ser un gas que, en el cual vamos a pensarlo como que sus componentes son pelotitas en los cuales va a haber conservación del momento lineal y en el cual ninguno de estos elementos que componen al gas va a estar sujeto a fuerzas externas o fuerzas internas entre ellos. ¿Sale? A eso, esto considerándolo a condiciones normales una, con, condiciones normales de una atmósfera y a 20 grados centígrados como temperatura y presión normales. ¿Ok? Lo que vamos a hacer en principio pues va a ser estudiar esta primera partecita de la ley de Boyle, me dice aquí. Supongan lo siguiente, en principio pues supongan que tengo, por ejemplo, en una jeringa tengo encerrado un volumen de gas a una presión dada. En general, pues es la que conserva en una atmósfera. ¿Ok? Lo que me dice la ley de Boyle es que el producto de esta presión con este volumen siempre se va a mantener constante. Es decir, si yo comprimo en un momento posterior este volumen con esta cantidad de gas, claro, esto siempre y cuando la temperatura del gas y la masa del gas sea constante, es decir, no cambie. Bien, eh, les decía entonces, si yo comprimo este gas después, el producto de esta presión con este volumen se va a mantener constante, es decir, de igual manera que al principio cuando lo tenía. Entonces yo puedo igualar estas dos cantidades, estos dos productos de esta manera. ¿Ok? Entonces, viendo que la presión, el producto de la presión por el volumen, eh, considerando que la masa y la temperatura son constantes, yo puedo poner a la presión o al volumen como una función una de la otra. Dado que la presión puede ser, puedo escribir a la presión de esta configuración como una función del volumen, entonces la gráfica de esta función va a estar de esta manera, donde pues este producto de P por P1 por B1 va a ser una constante, entonces esto me va a dar este parámetro, o sea, de qué tanto va a estar desplazada hacia arriba o hacia abajo esta gráfica, o sea, qué tan anchita va a ser. ¿Ok? Lo que vamos viendo con esta gráfica es que conforme, si vamos haciendo colocamos a la presión como una función del volumen, lo que quiere decir es lo siguiente, que entre más vaya aumentando el volumen de esta configuración, la presión del gas va a empezar a disminuir. Contrario que si nosotros disminuimos el volumen de esta configuración, de este arreglo, la presión empieza a aumentar. Va a llegar el momento en el que nuestro gas pues no va a poderse comprimir más y pues entonces va a cambiarse a un líquido. ¿Ok? Para la consideración de estas presiones, pues voy a considerar una presión absoluta y no una presión manométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, pues la presión absoluta, pues la vamos a considerar como la suma de la presión a la que está sometido nuestro gas, más la que vamos a someterle en el encierro de nuestro contenedor, ¿sale? A eso le referimos con presión absoluta. Entonces, a un gas, por ejemplo, que está así al aire libre, ese gas no tiene, su presión absoluta es de una atmósfera. ¿Vale? Con ello, pues vamos a resolver este problema. Bueno, a explicar este problema. ¿Qué volumen de gas de hidrógeno a presión atmosférica se requiere para llenar un tanque de 5.000 centímetros cúbicos a una presión manométrica de 530 kilopascales? ¿Ok? La presión de una atmósfera, pues la identificamos con esto, como 101.3 kilopascales. Eh, y la presión absoluta, pues vamos a identificarla como la suma de
los 530 kilopascales más la atmósfera que ya tenemos ahí. A eso nos referimos. Entonces la presión inicial va a ser de una atmósfera y la presión final va a ser de la suma de la presión manométrica, es decir, la presión a la que tiene que estar contenido nuestro objeto, y más la presión atmosférica, que sería esto. ¿Ok? Ya que tenemos estos datos, la presión inicial, la presión final y el volumen final, es decir, a qué volumen voy a comprimir este gas, pues me falta saber el volumen inicial, es decir, qué tanto volumen de hidrógeno necesito pues, para rellenar este objeto a estas condiciones dadas. Pues sustituyendo aquí y despejando B1, pues me da este resultado. Ok. Una aclaración antes. Con unidades de presión nos vamos a referir, pues, por ejemplo, atmósferas, que ya vemos que son 101.3 kilopascales. Y en general, un pascal vamos a interpretarlo como una unidad de presión. Más bien, es una unidad de presión. Un pascal va a ser igual a la fuerza que ejerce un newton de fuerza en un metro cuadrado de área. ¿Vale? Bien. Entonces, en general, pues nosotros queremos poner estas condiciones, estas unidades convertidas al Sistema Internacional de Unidades. En general, el volumen lo expresamos en metros cúbicos. Acá la presión la expresamos en pascales en general, o kilopascales en este caso. Y a la temperatura, pues cuando lleguemos a este caso, la vamos a expresar en Kelvin, en kelvins, y a la masa en kilogramos. ¿Vale? Bien. Por el momento dejo esto y pues de mi parte sería todo. La siguiente sesión introduciremos lo que es la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. Ajá. Y ya por último, pues antes de adentrarnos a esta cuestión de leyes de la termodinámica, pues que será probablemente lo último que veamos, pues vamos a ver ley del gas ideal y luego ya después nos adentramos. De mi parte es todo. Les dejo algunos ejercicios para que pues repasen este concepto. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta luego.